amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast Doctor Cáceres. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Augusto, ¿qué tal? Un gusto también de estar con todos ustedes en este Doctor Cáceres que cada vez tiene más seguidores, así que felices de estar aquí. Y también con una noticia triste, que es este muchacho cantante de Armonía 10, Paul Flores, un cantante que lamentablemente ha fallecido los días atrás por un atentado, y justamente es un poco lo que nos va a ocupar el día de hoy. Vamos a dejar la historia un poquito al costado para ocuparnos del tema de la seguridad ciudadana, que a todos nos preocupa y a todos nos atañe. No, sí, claro, estamos de luto y el mundo musical peruano está de luto. Joven, porque por supuesto era una persona joven, un joven valor musical peruano de Armonía 10, muy querido popularmente, fue pues totalmente, absurdamente asesinado en unas circunstancias terribles que viene sufriendo la nación peruana, ¿no? Y que no es una circunstancia terrible que es de ahora, hay un magnicidio o hay una muerte y nos preocupamos por lo que sucede. Lo que le ha sucedido a Paul Flores le viene sucediendo a cientos, quizás a miles de familias peruanas desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, la tasa de criminalidad, como le llaman los entendidos, es decir, los peruanos que mueren por homicidios violentos en el Perú ha ido subiendo de manera exponencial en los últimos años. O sea, la verdad es que sí estamos preocupados y cada quien ya está más o menos esperando cuándo nos va a tocar a la puerta a nosotros. Y es por eso, creo, Sergio, que en un contexto tan singular y preocupante para toda la ciudadanía, para ustedes, amigos, para mí, para todos aquellos que tenemos padres, hermanos, hijos, familia, que queremos que todos vivamos en un país con tranquilidad, esto nos preocupa y nos ha inducido a tocar este tema que creo yo, queridos amigos, y creo yo, Sergio, también viene con una dosis de reflexión, pero también con una propuesta, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos hacer las cosas sin tener una propuesta que por lo menos sea una propuesta para discutir. No, nadie es dueño de la verdad, ni nadie cree que lo que él piensa puede ser algo salvador, porque estaríamos hablando del mesianismo y eso es una locura. Pero creo que todos aquellos que tenemos la responsabilidad, Sergio, de tener la posibilidad de llegar a ustedes, por ejemplo, amigos, tenemos la obligación también de decir nuestra voz. Nos queremos hablar de qué cosa es lo que debemos hacer por la patria, tomando como referencia los ejemplos de lo que han hecho nuestros antepasados y los padres fundadores de la patria y la gente que ha hecho mucho por el Perú. Pues entonces tenemos que tener la reflexión para ver cómo podemos solucionar este problema tan serio y singular, que es tan serio como fue la época del terrorismo en el Perú. Vivimos en zozobra permanente y eso de verdad que es súper preocupante, muy preocupante. Por supuesto que sí, y nos da la oportunidad de revisar algunos casos de algunas ocurrencias en algunos países que han tenido éxito. O sea, la lucha contra la criminalidad parece hoy en el Perú que no tiene solución, pero hay otros países que han puesto en marcha en diferentes contextos, en diferentes momentos históricos, con sus diferencias obviamente, pero creo que es interesante analizar para ver qué traemos y qué nos puede servir y dar una receta, ¿no? Dar una receta. Sí, porque nuestros gobernantes en verdad están más perdidos que la mamá, el papá y toda la familia de Marco. O sea, en verdad es triste decirlo, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Emergencia, declaratoria de emergencia, que salgan el ejército, a las Fuerzas Armadas, a las calles. Ya lo han hecho como 3, 4, 5 veces y no ha funcionado. La presidenta, que no ha tenido mejor decisión, la cosa más desacertada, por decirlo menos, es de hablar que está pensando poner la pena de muerte, pero lo ha hecho en la inauguración del año escolar en un colegio, frente a los niños. Que verdaderamente que un desatino total. Entonces, bajo estas circunstancias, no solamente estamos preocupados por lo que está haciendo el gobierno, sino por lo que va a hacer. O sea, necesitamos gobernantes reflexivos y serios. Y esta circunstancia actual
no da como para hacer cosas como la que está haciendo este gobierno. Sí, lamentablemente muchos hemos sostenido el gobierno por otras circunstancias, pero parece que va a ser un año y medio muy largo hasta que se vaya, ¿no? Lamentablemente. Sí. Este es como la película Un puente demasiado lejos, una película muy antigua de guerra, que verdaderamente este es un término de este gobierno que se ve demasiado lejos, pero que tampoco podemos pisar el palito. Lo que sí creo, Sergio, y esto para que quede claro, este ministro del Interior debería haberse ido a su casa hace mucho tiempo atrás, porque no puede ser que haya un ministro que esté ventilando sus casos particulares y privados de sus audios, sino porque no está centrado en lo que significa, porque para luchar contra la criminalidad tienes que estar las 24, como dicen los jóvenes, 24/7 o 24/7, en el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. O sea, este ministro ya perdió el norte y se debe de ir a su casa, se debió de ir hace bastante tiempo, pero esto ya es, creo que la gota que, ¡pling!, derrama el vaso, y debería de entrar una persona que por lo menos tenga alguna idea de lo que se va a hacer. Y no estoy hablando de todos aquellos que salen, pues, los que han sido generales o que han sido ministros, que salen a hablar y decir a ver si los llaman, ¿no? Pero que no han hecho nada en realidad, ¿no? Sí, les tocó en breve tiempo o en otros con algunos meses más. Tampoco solucionaron nada y ahora son opinólogos Sí. Expertos en seguridad. Nosotros no somos expertos en nada, amigo. Lo único que somos expertos en poder comunicarles nuestras opiniones y nuestras reflexiones como ciudadanos comunes y corrientes, gente de a pie, que tenemos la suerte de poder sentarnos, en este caso, frente a ustedes, para poder decir algunas cosas que nos ha llamado a reflexión, porque hemos buscado qué ha pasado en el mundo, más o menos similar a lo que está pasando en el Perú, con las características diferentes que tiene el Perú, que las vamos a tocar, pero que en su momento vivieron circunstancias terribles, y creo que por ahí tú tienes algunas cosas que nos pueden ir para ir avanzando en este tema. Por supuesto que sí. Vamos con el primer caso conocido, incluso hace poco había una sentencia, Italia. La lucha de Italia contra la mafia italiana. Esta mafia famosa de la Cosa Nostra que se hizo popular, pública, con las famosas y grandes películas, interpretaciones del Padrino, de la mafia italiana metida en Nueva York o en Estados Unidos, ¿no? Que claro, quedaron como íconos de película, pero en realidad fue algo terrible. Terrible. Gente que tenía mucho poder, que compró, se llegó a demostrar que compraba el poder político, policía, fiscales, jueces. Si no te amenazaban, te mataban. Sí, si claro. no recibías dinero, te mataban. Entonces era una cosa muy complicada que lo exportaron durante muchos años. No se ha terminado este tema de la Cosa Nostra, la camorra, etcétera, pero sí Italia un día dijo basta y empezó toda una lucha y que fue todo un plan y que les ha rendido de alguna manera resultados positivos. Entonces sí se puede luchar contra mafias. Creo que ese es el mensaje. Yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta porque, como dices tú, hasta películas se han hecho acerca de dos de los fiscales o jueces, en realidad, que lideraron la lucha contra este periodo grande que empezó a principios de los años 80, ¿no es cierto?, y que aún continúa, pero que tuvo, digamos, una parte muy álgida entre 1980 hasta 1992, en adelante un poco más, fueron tres en realidad, pero a uno un fiscal de apellido Chinisi, y dos fiscales que tomaron la posta, que fueron Giovanni Falconi y Paolo Borsellino, ¿no? Y los dos asesinados, ojo, los dos asesinados el mismo año, en 1992, matando a sus guardias, no funcionó nada de lo que se hizo para protegerlos, porque ellos hicieron una lucha frontal contra la Cosa Nostra, el crimen organizado italiano, y diagramaron una serie de acciones, una serie de normas que se aprobaron en esa época, ¿no?, para poder infiltrarlos, estas casas, estas mafias que eran parecidas a todos esos de
del Padrino y todos esos más que pareciera que fuera película, pero que en Italia fue verdad y aún sigue teniendo estragos largos. Acaban de liberar al asesino de Falconi, que había cumplido 25 años en la cárcel. Mucha gente ha salido a protestar al respecto, indignada por el suceso. Pero lo que se articuló, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, de una de las cosas que se hizo en Italia, que se unificó la lucha contra el crimen y se creó una dirección nacional anticrimen. Ese me parece que es un punto muy importante que sí podemos dejarlo ahí como que lo jalamos ¡ping! Para ponerlo en lo que nosotros deberíamos de intentar hacer y lo vamos a mencionar en algunas propuestas que tenemos para discutirlas, queridos amigos. Justamente tú nos lo apuntas muy bien, ¿no? Una de los éxitos de la lucha contra el crimen es la creación de este grupo, ¿no? Que es la Dirección Nacional Antimafia. Entonces, y que era, no solamente intervenían policías, sino también tenían asesoría de afuera, es decir, se armó un grupo interesante de gente capacitada. En primer lugar se capacitaron, se dieron leyes, es decir, fue todo un plan que recorrieron para poder obtener resultados, porque como estaban no iban, y es un poco, lo traemos acá, como estamos no llegamos a nada. No vamos a funcionar. Mira, correcto. Yo creo, Sergio, y voy a adelantarme un poco, que aquí deberíamos de crear una dirección nacional anticrimen. Antimafia o anticrimen para nosotros es anticrimen. Pero una dirección nacional anticrimen que englobe todo lo que se tiene que hacer. Todo lo que se tiene que hacer. Y que se tenga muchos recursos, tenga mucha gente capaz para liderarla y llevarla adelante. Se necesita un gestor, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser ni un policía, ni un fiscal, ni un juez, ni un político. No necesariamente. Pero yo tengo un nombre. ¿Ah, sí? Yo tengo un nombre, sí, claro, analizando las circunstancias de alguien que fue exitoso en una cosa que yo no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo en estas cuestiones de agarrar y dilapidar los dineros de los ciudadanos en juegos y esas cosas, pero alguien que lideró toda una estrategia para poder llegar a que los Juegos Panamericanos que hubo el año 2019 sean un éxito. Y estoy hablando de Carlos Niehaus, una persona proba, íntegra, que yo creo que ya demostró que tiene capacidad de gestión. Exactamente, porque aquí se tienen que gestionar muchas cosas como lo vamos a ver ahora. Y él no era especialista ni en Panamericanos ni en deportes, ni en pero nada. Tenía la capacidad de gestar. Así es, y yo sé que él es un ciudadano comprometido, podríamos hablar casi como un patriota, una persona que se jugó por el país, y yo creo que por ahí tenemos que caminar, porque necesitamos que esto que se está haciendo ahora o lo que no se está haciendo se termine para que se empiecen a hacer las cosas que sí se deben hacer. Interesante. Tenemos otro caso también no han vencido, pero están en ese proceso, pero se ha reducido mucho, el tema de Colombia, la violencia del tema del narcotráfico. Tanto es así que esa se ha trasladado a México. México hoy día está en un terrible momento, se han encontrado fosas comunes, una serie de cosas que están tapadas ahí, pero Colombia ha llegado de alguna manera a controlar, al menos en las ciudades, ¿no?, grandes y en muchos poblados, el tema de la violencia que en este caso era una mafia, pero es una mafia del narcotráfico, es otro tipo de mafia. Nosotros en el Perú tenemos mucho narcotráfico también. Es parte de nuestra inseguridad, ¿no? Así es. Entonces también hay que aprender algo de Colombia, ¿no? ¿Qué ha hecho Colombia en este sentido? Sí, ahí Colombia creo yo que hizo varias cosas. De Colombia, por ejemplo, viene esta ley que se dio de la extensión de dominio, que es precisamente para quitarle la plata a Pablo Escobar y a toda su gente, que lo que hacían era, pues, tenían grandes ingresos y incluso Pablo Escobar fue diputado, ¿no? Y compraban grandes cantidades, industrias para hacer lavado de dinero, ¿no? Entonces ahí hubo esa ley que aquí está tan criticada porque está mal usada, por eso tiene que cambiar. Las cosas, aquí se ha querido traer todo lo demás que han hecho otros, pero aquí se ha creado un Frankenstein, porque los fiscales que han estado a cargo de eso, y como nadie se ha querido comprometer de otros lados, lo han hecho como ellos creían que debería de hacerse, y como no están preparados, le ha salido muy mal, porque al final no han aplicado las leyes contra los criminales, sino contra los políticos. Entonces esto se perdió el rumbo.
pero sí hay un trabajo que se tiene que hacer y que también Colombia lo hizo con otro tema que son los tribunales y jueces sin rostro que porque Colombia también lo tomó. Por ¿No? supuesto, y esto de los tribunales y jueces sin rostro, que yo sé que es una cosa pero llega un momento, Augusto, como estamos acá en el Perú, donde realmente yo estoy seguro que hay policías, fiscales y jueces que tienen miedo que los maten por hacer algo en contra. Ya vimos hace poco la noticia de un chico, un serenazgo, no recuerdo dónde, acá en Lima, que denunció al monstruo, al famoso monstruo que están buscando, que es un delincuente, y a las pocas horas lo ajusticiaron. Sí, Felizmente claro. está vivo de milagro porque Sí, le sí, dispararon sí. en la cabeza. Y eso quiere decir que obviamente si yo voy a denunciar, es una clara amenaza contra las personas que quieren decir algo en contra de alguien. Pero es que aquí ya hay un antecedente, Sergio. El antecedente fue que cuando estuvimos en la época del terrorismo, en los años 80, ¿no? Y esto la gente tiene que recordarlo, y si no recordarlo, tiene que saberlo. Los, y en el año 82, 83, se capturó a Abimael Guzmán. Si no lo sabían, sépanlo. Y lo dejaron libre. Ojo. Y entonces, ¿por qué lo dejaron libre? ¿Y por qué los dejaban libre? Porque los terroristas amenazaban a los jueces y a los fiscales. Los dejaban libre. Entonces, una parte del éxito de la lucha contra el terrorismo fue que en los años 90 se hicieran los tribunales y jueces sin rostro, que terminaron con el terrorismo de manera pues bastante eficaz, eficiente. Y eso de ahí tiene que llevarnos a esta reflexión de si en otros países lo hicieron, como en Colombia, y hoy en Brasil, ojo, en Brasil desde 2019 en varios estados, incluyendo Río de Janeiro, utilizan los jueces sin rostro. Los organismos internacionales de derechos humanos se rasgan las vestiduras, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos o la Corte de Derechos Humanos se entran en convulsionan. Pero la verdad es que no tenemos muchas armas. O sea, o aquí hacemos cosas para defender al ciudadano común y corriente, o dejamos de que la criminalidad nos termine por devorar a todos. Por supuesto. Entonces, vamos a tratar este tema más adelante, pero yo creo que es una de las cosas que funcionó en Colombia, que funciona ahora en Brasil y hay que tomarla en cuenta. Por supuesto que sí. Nos vamos a un tercer caso de éxito, Singapur. Singapur es un modelo de tolerancia cero, ¿no? Llegó a este tema, tenía un grave problema de delincuencia, terrible, mucho narcotráfico también que llegaba, pero han llegado a controlarlo. Y esto es un caso que también nos suena muy lejos porque sabemos muy poco de Singapur, salvo por algunas cosas turísticas que la gente cuelga o va comentando, pero el caso de Singapur creo que es interesante también tomar algunas cosas de ahí. Y han logrado una pacificación social bastante interesante. Sí, mira, más o menos para traerlo, el señor Bukele ha aplicado en Salvador varias de las medidas que se aplicó en Singapur. Dureza extrema, ¿no? Es decir, la ley del talión, a hierro matas, a hierro mueres, ojo por ojo. Y entonces el Estado, pues, de mano de uno de los presidentes con más mano dura, logró desarticular todas estas mafias y hacer que la paz, la tranquilidad regrese a su pueblo. Nosotros tenemos otras características, pero hay que tener gente con firmeza. Pero tuvieron dos medidas acertadas que creo que también suman, que es el tema de los penales estrictos. Hoy todos sabemos que los penales aquí son tierra de nadie. Y ahí se gestan los grandes asaltos y los grandes temas de delincuencia, y toda persona que entra a un penal acá no se reforma, es para convertirse en algo peor. Entonces yo creo que hay que revisar ese tema también. Definitivamente. Nosotros traemos una propuesta de penales muy interesante para el Perú, que creo que hay que tomarla en cuenta. Por supuesto que sí. Un cuarto caso, hoy día hablamos de Japón como una potencia mundial, siempre se habló después de la Segunda Guerra Mundial del gran auge japonés, con una gran industria, pero ellos atravesaron una fuertísima ola de delincuencia justamente
¿cómo se llama? Un poco aprovechándose de esa gran bonanza económica, también con mafias, la famosa mafia yakuza japonesa. Y el Estado también intervino y también puso mano dura para poder derribar a este grupo de malas personas que se aprovechaba justamente de la bonanza económica que tenía Japón. Exacto, sí, es una de las cosas, respetando los derechos, pero con mucha mano dura y con mucho reserva. Esa es una de las cosas que prácticamente nadie sabía lo que hacían todos los organismos de policiales y de judiciales, y se logró pacificar y tranquilizar a la nación. Y acá introducimos un tema interesante. Hay que ver cómo también se puede gestar en el Perú, porque cada sociedad, cada es distinto. En Japón utilizaron mucho el tema de la policía comunitaria. Tenía un nombre, tenía una relación especial con las personas. Las personas se sentían en confianza para poder delatar a alguien, y la confianza de que no les iba a pasar algo. Eso es lo que no está pasando. La gente no confía lamentablemente en la Policía Nacional. La policía se ha convertido no en alguien cercano, sino en alguien lejano y hasta un enemigo. Sí, entonces, hay que atraer nuevamente a la policía hacia vamos a decir, la relación estrecha con la población. Y yo creo que aquí ya hicimos algunas propuestas, conversamos en algún momento y tenemos algunas propuestas. Creemos que el regreso de la Guardia Civil es imperativo para lograr reestructurar la policía en policías especializadas, y la Guardia Civil es importantísimo para que regrese a su posición de que sean los que estén cercanos en seguridad ciudadana. Eso que es importantísimo, esa relación, eso es parte de la policía comunitaria, que en alguna vez lo tuvimos nosotros acá y se perdió. Se perdió. Se perdió a raíz que apareció el terrorismo. La policía se recluyó antes ya se habían unificado en una unificación un poco a tontas y a locas. Primer gobierno de García. Exactamente, que se hicieron muchas cosas a tontas y a locas, y eso significó que la policía retrocedió en su labor de estar cerca a la población. Yo creo que una de las cosas, y esto ya es un comentario muy personal, Alan García corrigió muchas cosas de su primer gobierno en muchos temas, pero creo que le faltó corregir el gran problema de haber unificado a la policía. Creo que debió hacer, y aprovechando un tema de modernización, etcétera, porque además la delincuencia desde esa época ya estaba presente en nuestro día a día. Creo que le faltó ahí un poco de decisión política para poder cambiar eso, ¿no? Creo que no tuvo la visión en ese momento de lo que se vendría después. Sí. Bueno, tenemos un caso que es el más sonado, el más cercano, porque está aquí en nuestro continente, y también cercano políticamente, porque mucha gente evoca y todo el mundo dice: yo quiero ser el Bukele de mi país. Ya hay, ¿no? Pintas, ¿ah? Sí, Ojo, hay sí, pintas. sí. Te vas camino a la playa y ya dices el Bukele peruano, pero nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, nadie sabe qué ha hecho, y conozco muy pocas personas que han ido a El Salvador o tienen una conciencia de lo que pasaba en El Salvador antes y lo que es hoy día, que realmente es un caso de éxito, pero ojo, tiene muchas críticas internacionales y mucha gente que dice: ese no es el camino, sí es el camino. Entonces, hay que analizarlo, hay que saber qué se hizo, qué toda decisión permite elegir algo y dejar otra cosa. ¿Qué se dejó en el camino? ¿Qué se puede mejorar? Creo que es interesante. Yo creo que Bukele tiene un mérito, que es una persona valiente, ¿no? O sea, se ha enfrentado, y esa valentía aquí a los Bukeles peruanos creo que habría que buscarla. No sé si hay muchos. A buscarla no con lupa, sino con microscopio, ¿no? Y la verdad es que, pero El Salvador es un país que tiene pues 200.000 habitantes y tiene el tamaño de Ica. Entonces es un país muy pequeño. Más manejable. Muchísimo digamos, más manejable, ¿no? O sea, hay circunstancias y circunstancias. Sin embargo, tenían creo que había más del 60% de la población metida en temas de delincuencia. Era terrible. Los famosos y tristemente célebres maras, sí, claro. ¿no? Los maras salvatuchis. Sí. Pero han logrado reducir eso, sí. No es innegable. Y es un mérito, y hay que tenerlo ahí como parte de las cosas que deberíamos de mirar con atención. Y es una reducción que ha pasado en los últimos años.
y a raíz del presidente Bukele que está el día de hoy en el gobierno. Finalmente tenemos otro caso histórico también, el tema de Nueva York. Estados Unidos pues no es la gran panacea, como muchos creen. Sí, efectivamente es un país próspero económicamente, pero que tiene muchos problemas sociales, económicos también, y sobre todo han recibido en diferentes momentos de su historia grandes problemas de delincuencia. Y Nueva York fue una ciudad asediada por la delincuencia. Tampoco es una de las ciudades más tranquilas hasta el día de hoy, vive muchísima gente. Pero se hicieron grandes esfuerzos para pacificarla y creo que han logrado de alguna manera darle vuelta al tema, aunque no es 100% segura, pero han avanzado muchísimo y siguen en eso, ¿no? Sí, el problema de Nueva York era la mafia, ¿no? Había una mafia ahí que en un momento determinado era la famosa familia Gambino, ¿no? Y el fiscal general de ese momento era Giuliani, que después fue a ser alcalde de Nueva York, y fue alcalde por muchísimo tiempo, ¿no? Sí, famoso. Sí. Y en ese momento pues se dio, si mal no recuerdo, que fue por los años 90 o 80, la famosa ley Rico, que era la ley contra el crimen organizado y las extorsiones, porque una de las cosas que tiene similitud con lo nuestro era que en ese tiempo había muchas extorsiones, estas familias eran recontra extorsionadoras, y con esa ley pues se les persiguió de manera implacable, ¿no? Y se logró un éxito, pero que además se combinó con otras cosas, porque aquí, por ejemplo, llegó uno que había sido jefe de la policía de Nueva York, un señor Bratton, si más no recuerdo, que había hecho la famosa teoría de la ventana rota. Entonces, en esta teoría de la ventana rota decía, tú pasabas por una calle y había una ventana rota, significaba de que la calle no era segura, de que nadie estaba vigilando, que era el inicio de que podían haber asaltantes, robos y todo lo demás. O sea, significaba de que la policía tenía que estar muy cerca a los ciudadanos para poder conocer lo que le pasaba, y eso transformó a la policía de Nueva York, se mejoraron las circunstancias, y hoy en día, si bien es cierto, no es una ciudad súper segura, no existe en el mundo una ciudad súper segura, pero sí es una ciudad mucho más segura de lo que fue. Estados Unidos tiene muchas armas para combatir al crimen, y eso de ahí es una de las cosas que tenemos que mirar con atención para ponerlo en el real contexto de lo que a nosotros nos toca. Por supuesto, hay que resaltar del tema de Estados Unidos, o particularmente Nueva York, la gran inversión. Claro, ellos tienen dinero, producen, es un país rico, pero también no se han quedado, no han dicho, bueno, no. Han invertido muchísimo en tecnología, en la policía, es decir, hay que invertir en seguridad para tener seguridad. Definitivamente. Y también ese es algo que no estamos haciendo aquí claramente, ¿no? Sin ninguna duda. Si es el primer problema, o el segundo o el tercero, en el presupuesto no se está viendo. No, porque a pesar de que han aumentado el presupuesto para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, esto no se ve reflejado en los resultados. No se ve reflejado en los resultados, a pesar de que, por ejemplo, hace poco ha habido una intervención aquí en Lima, el 8 o 10 de febrero de este año, han intervenido con dos organismos de la policía, de los departamentos de seguridad de Estados Unidos, el HSI y la ICE, ¿no? Aquí al Tren de Aragua, acá en el Perú, al Tren de Aragua. El HSI es una oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y la ICE es todo lo que ve con actividades de inmigración, trata de blancas, trato de personas, que son organismos poco conocidos, pero que tienen una acción. HSI tiene 10.000 efectivos y colabora con otras ciudades, con otros países, porque ellos trabajan con el crimen organizado transnacional. Entonces, hay una serie de cosas que se intentan hacer con la ayuda de los norteamericanos, lo cual es bienvenido y sea todo lo bienvenido, pero yo te digo con toda sinceridad, Sergio, el Tren de Aragua no es todo el problema de Perú. No, o sea, el Tren de Aragua es el problema, pero ahorita es más problema de Estados Unidos, porque se han ido a Estados Unidos probablemente mandados por el sátrapa Maduro para poder crear zozobra en Estados Unidos. Así que el principal problema del Perú no es el Tren de Aragua. El principal problema del Perú es otra cosa mucho más seria, pero menos
menos reconocida, que nadie lo quiere reconocer. O sea, hay un tema que todo el mundo lo soslaya, pero que es cierto y que hoy en día debemos de tomarlo en cuenta para poder analizar cómo y por qué y cómo debemos de hacer la solución para el problema en nuestro país. Por supuesto que sí. Bueno, y vamos al caso peruano. Hemos tenido un caso de exitoso, reconocido mundialmente, porque es estudiado también, del éxito del Perú en la lucha contra el terrorismo. Que si bien era una organización con fines políticos, pero causó zozobra y hacía, ¿cómo se llama?, atentados en la sociedad. Entonces, eran delincuentes. Sí, claro. Eran delincuentes terroristas, pero delincuentes. Exacto. Y funcionaban con una organización, etcétera, y los derrotamos. Los derrotamos aquí en el Perú, los peruanos. Y eso creo que es importante resaltarlo. Sí. Y justamente tenemos ahí a los que hicieron, son un grupo de personas, se le pueden reconocer tú y tú, ¿no? Sí, o sea, están plenamente identificados por lo que hicieron bien. Y estos señores no dispararon un tiro, no le pegaron a nadie, no torturaron a nadie. Lo único que hicieron fue hicieron una investigación prolija a la peruana, ¿no? Y ellos mismos lo han dicho, por eso que podemos comentarlo, ¿no? Iban y sacaban de la basura a ver si había muchas personas en esa casa, si eran hombres, mujeres, qué comían, qué no comían, porque eran personas muy asertivas y muy inteligentes, por eso que eran del Grupo Especial de Inteligencia, el famoso GEIN, ¿no? El Grupo Especial de Inteligencia que tuvo un éxito espectacular, porque desarticuló a toda la cúpula de los delincuentes terroristas y después el terrorismo se cayó como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Y eso es más o menos lo que sucede en los crímenes organizados. Tú desorganizas la cúpula y las cosas comienzan a ser mucho más fáciles para los representantes de la ley y el orden. Repasemos lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo luchó Italia contra la mafia? Se fueron contra los capos. Exacto. ¿Cómo luchó Estados Unidos contra la mafia? Se fueron contra los capos. ¿Cómo cayó el tema de la violencia en Colombia? Se fueron contra los carteles, los jefes de los carteles. Así es. Y así, entonces es lo mismo que hay que hacer aquí. La receta ya está dada. Hay que traerla. Exacto. Adecuarla. Lo que pasa, y un ejemplo que yo quiero mostrarles, queridos amigos, no mostrarles, sino comentarles, es que es México, por ejemplo. México ha hecho más o menos de todo lo que hemos comentado, pero todo lo ha hecho mal. O sea, a ver, hicieron intervenir a las Fuerzas Armadas a luchar directamente contra los carteles, ¿no? Y fue un fracaso rotundo. Los carteles de Tijuana ahora tienen las armas que tenían las Fuerzas Armadas. Quisieron hacer la ley de los tribunales sin rostro y le hicieron mal. Crearon una guardia para poder tener mayor efectivos y ahora lo hicieron mal porque ahora esa guardia también cuida las cárceles. Entonces, ¿y qué pasa en México? México está desbordado por la criminalidad y el crimen organizado narcotraficante, que es básicamente una lacra en estos momentos. Y México es uno de los países que nos muestra, uno de los países con más alto índice de criminalidad y tasa de muertos por miles de habitantes. O sea, después de Venezuela es muchísimo más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha llamado a poder presentarles una propuesta que pueda concatenar todo lo que hemos visto y que sea un poco a la peruana. ¿Y por qué, Sergio? Porque en el Perú el tema no está de las grandes familias mafiosas. No, aquí no tienes tú 3 o 4 familias, ni la familia Gambino, ni la Cosa Nostra, ni la Cosa Tuya, ni nada. Aquí es micro, ¿no? O sea, es pequeños grupos organizados, por supuesto, ¿no? Que te matan por 20 soles. El tema más patético ha sido lo que ha pasado en los últimos meses. ¿Recuerdan ustedes que los conductores de vehículos hicieron una huelga, un paro, porque comenzaron a matar a los dueños de los vehículos, a los conductores, a los pilotos, porque no les entregaban cupos? Aquí el principal problema es la extorsión, pero la microextorsión, la extorsión a las personas
más desprotegidas, que son los informales. Ese es uno de los temas. Tú no vas a poder reclamar nada porque nadie sabe que tú tienes dinero. Eso se va a la informalidad. Entonces, bajo el tema de que acá hay minería ilegal, que hacen mucho dinero y que también estás expuesto porque no sabemos quiénes son los que hacen mucho dinero porque lo tienen todo escondido debajo de la mesa, ¿no? Entonces, estos grupos de delincuentes se han dado cuenta de eso. En el año 2007, Sergio, cuando comenzó a ver la bonanza de la agroexportación en La Libertad y en Trujillo, comenzó a aparecer los extorsionadores. Y crearon una zozobra terrible producto de esta mejora económica. Y aparecieron una serie de pequeñas bandas que extorsionaban a la gente, a los bodegueros, extorsionaban a los colectiveros, como aquí ahora lo hacen en Lima, ¿no? Y eso de ahí, pues, cuando la inercia del Estado ante eso fracasa, porque justo conversábamos del famoso coronel Eladio Espinosa, ¿no es cierto?, que era el jefe de una división de la región policial de allí de La Libertad, ¿no es cierto? Él toma el toro por las astas. Época de Alan García, más o menos. 2007, sí. 2007, segundo gobierno. Correcto. Y comienza a bajar los índices de criminalidad. Y después unos mafiosos se quejan de que a uno de sus familiares, otros mafiosos, este coronel Espinosa los había matado de forma, pues, irregular, ¿no? Los había torturado y después los había matado. Y los policías dijeron que no, que había sido en un enfrentamiento. Pero el policía se sometió, y todo el grupo de policías se sometieron a unos juicios interminables, que terminaron en el 2015, 2016, por ahí, encontrando los culpables. Sentenciados. Y sentenciándolos a 30 años. La desgracia encima es que el coronel Espinosa, que llegó a ser alcalde, sí, murió de COVID. De COVID, sí. ¿No? Pero ¿cómo se llama? El destino de los otros implicados no lo conocemos. Entonces, los delincuentes, Sergio, se dieron cuenta de que esto era muy fácil. Ante la inercia del Estado, ante una policía que retrocedió en todos sus aspectos, dado que a sus efectivos los perseguían, entonces ellos comenzaron a ser más intensos y a extenderse y expandirse, ¿no es cierto? Ese es el problema. Y aquí hoy en día en Lima, no es que lo están extorsionando a los dueños, pues, de las grandes empresas. No, son más inteligentes, ¿no? Y además es un proceso que está en gestación. Sí. O sea, estos criminales hoy día se contentan con 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles. Cuando comiencen a copiar dinero y se den cuenta que es fácil, van a ir por más. Y ya empezó. Esta muerte deplorable y condenable de Paul Flores. El cantante que hemos comentado más temprano, es un hecho porque los estaban extorsionando a estos grupos musicales que recaudan dinero, producto de su trabajo, por supuesto, para ellos tener dinero fácil, ¿no es cierto? Y entonces ya tuvieron una escala, ¿no? Y después pueden ir a tu farmacia, ya fueron a los colegios, 400 colegios en Lima han tenido que cerrar, ¿no? Y hemos pasado de tasa de muerte violenta por homicidio, de 7 y pico, 8, a 10, casi 11 por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que estamos escalando de manera terrible para nosotros. Y el tema es que se les captura algunas veces, pero como no hay una coordinación entre la fiscalía, los jueces terminan saliendo un grupo. Y los otros que son capturados y van a los penales, resulta que los penales se convierten en sus comandos, en sus centros de comando para dirigir desde ahí las bandas organizadas. Entonces estamos en un círculo vicioso en el cual todo este proceso de descomposición delictiva está escalando. O hacemos algo ahora, o próximamente nos convertiremos en una república de delincuentes, ¿no? Porque no hay forma de que bajo las circunstancias actuales quienes dirigen tengan una visión integral. Lo que vamos a presentarles aquí, amigos, es una visión integral para que se actúe en lograr todo lo que
de manera articulada todo lo que proponemos y simultánea para que en un lapso de 5 años podamos haber alcanzado, ojalá, el 80% de nuestra propuesta. Paz. Así es, ¿no? Y que se comience a caminar, porque sin paz y seguridad tampoco hay inversión. Tampoco vienen los inversionistas extranjeros. ¿Qué bancos van a querer venir? Porque después próximamente serán los extorsionados los bancarios, ¿no? Los banqueros, como ahora están siendo extorsionados las pequeñas bodegas, los pequeños dueños de negocios, peluquerías, chifas, público. el transporte público. Le han reventado la luna a un colectivo de estos colectivos todavía informales en Lima. Y anoche han muerto 4 personas, un chatarrero, una jaladora de combi, ¿no? Y 2 personas más que son personas que viven del día a día de su trabajo para extorsionarlos seguramente por 5 soles, por 20 soles o por 100 soles. O aquellos que te persiguen en el mercado para pedirte que cargarte la bolsa y si no te roban. Entonces, nuestro problema principal es estas pequeñas bandas, vamos a llamarle casi de pirañas, ¿no? Porque tenemos también que ahora se recluta para ser sicarios a menores de 15 años, 14 años. Sí, porque saben que no los van a condenar. Exactamente, no los van a condenar. Entonces, hay un tremendo problema que debemos de abordar para poder trabajar de manera concatenada. Ya tenemos lo que está sucediendo. Tenemos en el Perú, que no es lo mismo de Italia, que no es lo mismo de Estados Unidos, que no es lo mismo de Brasil ni Colombia. No es lo mismo en lo que significan sus orígenes y sus procedimientos, pero son delincuentes y son criminales allí y acá. Actuemos como se debe de actuar para que podamos lograr, y tenemos que invertir. Y por eso yo te decía, esta gran Dirección Nacional de Anticrimen, para que haya un solo ente que coordine todo, inclusive los presupuestos, porque se necesita un presupuesto importante para poder implementar las cosas que vamos a proponer. Por supuesto que sí. Vamos a la primera propuesta de este plan. Y tú has dicho una cosa importante y me quiero quedar con eso para poder explicarlo uno a uno. No es de un mes, no es de un año. Esto tiene que ser progresivo y posiblemente tome varios años. Entonces va a exceder a los gobiernos, va a exceder a la política. Entonces tiene que ser realmente algo que lo que siempre todo el mundo dice, pero pocos hacen, alguna decisión que tenga que ver con la unidad nacional. Exacto. Creo que eso es importante. Claro, y cuando los delincuentes, estas pequeñas mafias, estos grupos organizados, criminales, asesinos, vean que está funcionando, que se está implementando, van a retroceder, porque no van a ser tontos y se irán a otro país. Cada quien resolverá sus problemas, pero nosotros no podemos tolerar que esto siga avanzando. 1. Creación e implementación inmediata de la Guardia Nacional como división operativa de la Policía Nacional del Perú. Sí, explícanos qué es esto. La idea no es crear una Guardia Nacional que sea otro órgano policial, sino yo creo que la Policía Nacional del Perú tiene que comenzar a subdividirse en una policía investigatoria o policía para la investigación, una policía para el control de la seguridad ciudadana, una policía que sea la policía que cumpla las funciones antidisturbios, que sea la policía que cumpla los resguardos, como sale ahora las Fuerzas Armadas. O sea, una policía militarizada, que sea la Guardia Nacional. Que recupere territorio, ¿no? Exactamente, que vaya con, que sea una policía militarizada que básicamente se nutra, por ejemplo, de los conscriptos, que se nutra de, es decir, que las canteras para esta policía sean todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, para que nosotros podamos tener este ente que sea el ente que salga a patrullar las calles en tanquetas, en jeeps, esa es, pero sea la Guardia Nacional, deja a las Fuerzas Armadas tranquilas que tienen otra misión de seguridad nacional. Esta es porque tiene que ser dirigido por la policía. Ahora, tú ves que sale las Fuerzas Armadas, pero no recibe órdenes de la policía. No. Es un órgano están ahí coordinando. No, nosotros necesitamos a alguien que su función sea policial, que reciba órdenes de la policía para que recuperemos, que sea la Guardia Civil nuevamente, la nueva Guardia Civil, la que se convierte en esa policía comunitaria, que vea qué cosa pasa, qué cosa no pasa y tenga autoridad.
tenga autoridad, porque ahora tenemos el serenazgo, pero el serenazgo no tiene autoridad de nada. Entonces es casi un actor decorativo en muchos sitios. ¿Qué pasaría si todos los presupuestos de serenazgo pasan a la policía? Sería muy bien, porque sería una tasa o un impuesto que se cobra para eso, que vaya a esto de acá. Mira lo ilógico que pasa el día de hoy. Los municipios cobran y le pagan su franco para que la policía, que tiene una labor, trabaje en los días de franco, o sea, de su descanso, para que trabaje para la ciudadanía. Claro, cuando debería ser al revés. Al revés. ¿No es cierto? La policía debería estar ahí trabajando para la ciudadanía. Claro, nosotros les pagamos para que nos cuiden. Y cuando no les pagamos, ¿qué están haciendo? Así es. ¿No? Ese es el absurdo. Así que eso, y esta es una fuerza que debería tener en el Perú alrededor de 70.000 hombres. Eso ya está, lo hemos estudiado, incluso ya tenemos el presupuesto de cuánto costaría, pero esta es una fuerza que tiene esa misión. 2. Establecimiento del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia. Contra la criminalidad. Contra la criminalidad. Y mi propuesta es que llamemos al general Miyashiro, uno de los generales más respetados y prestigiosos. Actualmente trabajando, activo. Así es. Y que él sea el que lidere un comando, toda una fuerza, y que él ponga a las personas que quieren trabajar con él para que se recupere este sentido de que se tiene que investigar a los criminales y se tiene que infiltrar las bandas de estos criminales y se tiene que desbaratar bajo una labor eminentemente de inteligencia. No hay solución para esto si no se trabaja con inteligencia. Esa es la siguiente propuesta que hacemos, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Así es. Tribunales sin rostro para que ejerzan su labor libremente, sin coacción y sin temor. Así es. Alguien me preguntó y me dijo, pero esto colisiona con lo de los derechos humanos, el Pacto de Costa Rica y nos retiraremos. No es necesario. No es necesario. Hay un artículo que sí dice que los tribunales tienen que ser públicos, que tiene que haber un juez natural. Pues pediremos licencia, haremos alguna reserva, no necesitamos retirarnos porque yo considero que hay otras cosas que son beneficiosas para la ciudadanía. Así que, por el momento, sin hacer más aspavientos, creamos nuestros tribunales sin rostro, hacemos una legislación que sea adecuada, por supuesto, y a la cual ya tenemos experiencia, y eso va a funcionar. Por supuesto que sí. Establecimiento de la Guardia Nacional Penitenciaria, los penales. Los penales son una lágrima, Sergio. Tenemos actualmente cerca de 100.000 internos en los penales. En 69 penales, en donde solamente entran 41.000. O sea, tenemos un 130% más de internos en los penales que tenemos. Entonces, y eso significa que los penales son un caos. En penales poblados, hacinados, no hay forma de controlarlos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos crear esta fuerza que se base de todo lo que es el presupuesto del INPE, y hay que triplicarlo para que funcione, para que tenga estándares internacionales. Hoy día tenemos esta gente del INPE que cumple esa labor más o menos en 5.000. No tenemos forma, de 5.000 estamos fuera del estándar. Hay uno por cada 50, un guardia por cada 50, y lo que se requiere es que haya un guardia penitenciario por cada 5 o 10 como máximo internos. Así que hay que hacer que eso cambie y tiene que ser militarizada, porque en este momento necesitamos que haya orden y que se cumplan las órdenes sin dudas ni murmuraciones, y que las cárceles sean unos cuarteles. Sí, señor, se levanta temprano, se hacen tal cosa, se acuesta, toman rancho, diana, se van a trabajar, hacen ejercicios. Sí, señor. Tú has dicho una cosa importantísima, trabajar. Así es. Bukele lo ha implementado dentro de su plan de seguridad, y claro, si yo me voy a ganar lo que todos los días dentro de la cárcel, mejor trabajo, pues, ¿no? Afuera, ¿no? Claro, tranquilo, claro, ¿no? Claro, sí, pero claro, si voy a estar en la cárcel extorsionando, qué fácil, pues, ¿no? Sí, claro, porque son sitios liberados, son sus locales de acción. Están más seguros afuera, pero adentro que afuera, sí. Sí, por supuesto. Construcción de los penales. Exacto, lo que hablábamos. Necesitamos construir 40 penales, amigos, de 1.500 cada uno para suplir lo que nos falta. No para tener en exceso. 40 penales
Porque el último penal que se construyó es el penal, creo que se llama Cochamarca, que está en Vicus, en la región Pasco, en el 2016. Hace 9 años no se construyó un penal. Y entonces necesitamos construir 40 penales, que más o menos cada penal, el penal de Vicus costó 32 millones, unos de máxima seguridad probablemente nos cuesten ahora alrededor de 50 millones de dólares hacer cada penal de estos, y que se tiene que invertir. Por eso necesitamos más guardias penitenciarios y con una formación militar para que cada penal sea un cuartel. Sí, señor. Esa es la idea. Sí. Y esto, pues, esto de Relancina, mi querido Sergio, traslado progresivo de todos los delincuentes y cabecillas a estos penales, pero de manera rotativa. O sea, nos curamos en salud, los tenemos ahí controlados, pero además los cambiamos cada cierto tiempo para que vivan en el desconcierto. Se lo merecen, nadie los va a matar, pero por lo menos que se paseen constantemente. Y que no hagan de la cárcel su feudo. Exactamente, ¿no? Bloqueo efectivo y permanente de sistema. Pero claro. Esto es si no lo hacen... No hemos podido, Sergio. No se han dado las licitaciones, se han dado las licitaciones, pero no se ha podido dar la buena pro, se han perdido. Total, en realidad, hoy día las cárceles no tienen bloqueo efectivo. De eso estamos seguros, porque no hay la capacidad para poder contratar. Lo que hay que hacer es hacerlo como hacen aquí en los comandos militares, bloqueos externos en donde sea casi imposible hacer una comunicación con el exterior. No, sí, hubo un reportaje y unas fotos de, no sé si es Penal de Lurigancho o Castro, que una vivienda colinda con la cárcel y por ahí, bueno, está bloqueado el celular, pero lo pasan por como si fuera teléfono, sí, claro, con cable. No, sí, es terrible. Y eso sucede, ¿cómo sucederá en otros penales? Traer personas que tengan capacidad y que hayan luchado contra la organización criminal de otros países. Hemos revisado ya varios países, hay que nutrirnos de información. El gran acierto del GEIN fue el estudio del enemigo. Acá falta invertir en los policías y personas encargadas para que se capaciten. Así es, para investigación, infiltración y desarticulación de las mafias. Y esta gente ya lo hizo en otras partes, o sea, puede ser la Sûreté, puede ser Scotland Yard, puede ser el FBI, puede ser la policía italiana. Pero que vengan, no solamente que vengan acá a capturar, como han venido de Estados Unidos a capturar al Tren de Aragua, no, necesitamos que vengan para que nos den, nos nutran. El conocimiento no ocupa lugar, y si hay personas que están ligadas a lo que significa esto de seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen, pues que van a estar felices en recibir toda esta mayor cantidad de conocimientos. Recordemos que justamente en Estados Unidos una de las grandes acciones que hicieron retroceder al crimen fue la infiltración de equipos de escucha para poder capturarlos. No tenían cómo capturarles. La famosa a John Gotti, ¿no? Que fue, exactamente. Fue justamente infiltrar un micrófono y pudieron escuchar todo lo que hablaban y pudieron reconocer quién era quién y qué estaba haciendo, y después los seguían y los atrapaban. Entonces, eso no está pasando aquí. No está. Acá se persigue así a los rivales políticos. Compra urgente de patrulleros y material para la... Exactamente, ¿no es cierto? Para la policía. Tenemos que otra cosa hacer es saturar de patrullas. El ministro hablaba que con las justas han podido arreglar 3.000 patrulleros, ¿no? Augusto, en todo el Perú. Tú has sido alcalde. Sí. De un distrito, además, que tiene la posibilidad. Venían, sí, cuéntalo claro. tú, venían los comisarios a pedirte por favor que les arregles la moto. No, sí, claro, nosotros la arreglábamos con mucho cariño, pero hay otros sitios donde no pueden. Y eso tiene que ser, por eso tienen que destinarse los dineros necesarios. Mendigando. Porque no es que falte presupuesto, es que también los presupuestos se diluyen en que se quedan en los bolsillos de alguien o de algunas otras personas. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que decíamos. Implementos necesarios, no solamente chalecos antibalas, escudos, cascos, sino todo lo que significa los implementos, los micrófonos, la interceptación, todo ese tema que es... Aparatos especializados. Exactamente, ¿no? En lugar de estar sacando chat de políticos. Exactamente. ¿Por qué no interfieren los teléfonos de los delincuentes? Porque hay miedo. Porque esta fiscalía se muere de miedo.
la policía informática, es decir, con todos los avances que hay ahora de la ciencia, que tú puedes seguir por GPS, por ubicación, por no sé qué tanta forma de poder hacer el seguimiento, tú puedes determinar en qué sitio está el delincuente, cómo se ha movido, a dónde se va. Para eso se necesitan equipos importantes en todas partes para hacer esto de aquí, para identificar a los cabecillas, localizarlos, neutralizarlos y desmantelar las organizaciones encarcelándolos y con documentación para que puedan ser efectivos para su sentencia. Por supuesto. Organización de algunas divisiones específicas de la policía para que puedan tener cada uno un rol. Exacto. Hoy tenemos al que patrulla, los halcones, pero todos hacen lo mismo, pero nadie hace nada. Y los cambian, o sea, un día estás en los halcones y otro día estás en el Brain, un día estás en el Brain y después estás haciendo labores en la fiscalía. No, pues necesitamos policías, por eso que no hablamos de que sean solamente áreas, sino haya policía contra la minería ilegal, policía contra la tala ilegal, policía contra el tráfico de personas, contra el tráfico de tierras, contra el contrabando, contra el narcotráfico, pero todas tengan interrelación para que haya una policía que sea de manera articulada, de manera transversal, para que las cabezas puedan tomar decisiones y se puedan actuar de manera simultánea contra todos estos delincuentes. Esto es muy interesante. Esto es es una propuesta, obviamente. Sí, claro. Pero es una real cambio de la policía. La gente está pidiendo cambio. Sí, pero te van a decir, no, pero si eso estamos haciendo. No es cierto. No es cierto. Lo dicen, pero no lo hacen. Correcto. ¿No? Reforma del Ministerio Público de Poder Judicial. La policía no actúa sola. No, pues claro. Entonces necesitamos una reforma profunda. Y la reforma profunda es crear las escuelas de la magistratura que sean como la escuela de formación de los embajadores, ¿no? O sea, que se vayan a estudiar los fiscales 2 o 3 años antes de ser fiscales y los jueces también. No a medio tiempo ni nada, que vayan y hagan su residencia como hacen los médicos. El médico sale y para ser cardiólogo tiene que pasarse 3 o 4 años, ¿no? Para ser dermatólogo otros 3 o 4 años. Necesitamos que el abogado salga y para ser fiscal o juez se pase 3 o 4 años estudiando y también que se les tome examen para saber si están capacitados para ser fiscales y jueces, porque no todos están capacitados para ser fiscales y jueces, porque hay unos que van con problemas de personalidad y terminan convirtiéndose en un arma en contra de sus adversarios o por una animadversión o porque en el estudio les hacían bullying, etcétera. Si no están centrados, si no están psicológicamente aptos, que mejor vayan y se traten, ¿no? Eso es lo importante. Reconstrucción de la carrera policial, científica, profesional y técnica. Y de igual manera, ya la policía hizo un experimento de poner un montón de escuelas de policías en todas las regiones que han terminado cerrando muchas de ellas porque la formación policial no es técnica ni profesional. Lo mismo, la reestructuración tiene que venir con pues estos reforzamientos de cómo se hace en otras partes del mundo. En otras partes del mundo se hace y hay policías mucho más profesionales y técnicas, infortunadamente, que la nuestra. En un momento fuimos un ejemplo de policía aquí en Sudamérica. Hoy en día hemos quedado atrás y con mucha pena tenemos que decir que nuestros policías no están a la altura de las circunstancias. No están a la altura de las circunstancias. Finalmente, reasignación inmediata de todos los efectivos policiales de tránsito. Creo que esa es una propuesta que tú ya la has mencionado hace mucho tiempo, pero que es importantísima. Venía para el estudio, para grabar, y veía cómo había unos militares en una esquina, ahora con el estado de emergencia, y veía 4 o 5 policías en una esquina arreglando el tráfico, que también es terrible. Pero yo decía, ¿y por qué esos 4 o 5 policías de tránsito que son necesarios para arreglar el tránsito? No hay policía municipal o otra dependencia que no sea la Policía Nacional y ellos no se van a luchar contra el crimen en lugar de tener... Había 4 policías de tránsito y 3 militares. Yo decía, pero acá hay algo que no está funcionando. Digamos, esto es lo más primitivo que hay, ¿no? La policía de tránsito es una heredad de cuando existía Radio Patrulla y todo lo demás, pero ya ahora superado los municipios tienen que hacerse cargo por lo menos del tránsito vehicular, no es nada del otro jueves, ¿no? Pero necesitamos estos policías que se forman para
combatir el delito, que estén combatiendo el delito. Tienen pistola, pero Claro. ponen papeletas, Exacto. ¿no? Eso es una cosa ilógica. Y eso se puede hacer ahorita. Si bien es cierto, lo otro, muchas de las cosas que hemos propuesto tienen un tiempo, esto mañana mismo, cuando se disponga, tenemos 5 o 6 mil policías más en las calles en todo el Perú, en seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esto de aquí es importante y por eso esta es una propuesta que engloba todo el proceso, es decir, de manera transversal, porque tenemos que trabajar en simultáneo las cárceles, formando a las nuevas fuerzas de seguridad en las cárceles. Tenemos que formar la Guardia Nacional, tenemos que comprar los equipos, tenemos que traer, o sea, y todo se hace de manera concatenada, simultánea. Un plan Y una estrategia. No la hay, por lo menos no la dicen. Y si no la dicen es porque no la hay, porque yo escucho que salen, el otro día escuchaba a un policía que ha salido en un programa de televisión y daba pena, porque encima la presentadora le dijo, sí, pero usted está ahí en una foto con Chibolín y ya no sabía qué responder el pobre hombre. O sea, en realidad, una desgracia, es un general de 3 estrellas y de verdad es penoso y la población se da cuenta y los delincuentes también, que es lo peor. Entonces, o tomamos el toro por las astas, o hacemos un plan, que hemos propuesto, o cualquier otro, porque esto no es que nosotros tengamos las luces, no somos Illuminati. Tenemos una cierta experiencia en 4 años que nosotros trabajamos en la municipalidad, hicimos mucho en seguridad ciudadana, trabajando con la policía, ¿no? Y logramos de reducir los índices de criminalidad y delincuencia en 36% en nuestra gestión, ¿no? Entonces, tenemos experiencia en gestión, hicimos las cosas y sabemos cómo hacerlas, y por eso se las quiero presentar, amigos. Esto es porque el Perú en estos momentos, Lima y el Perú, viven en una crisis de seguridad que está por encima de cualquier otra crisis, encima de los Rolex, encima de los certificados de la nariz, está encima de todo eso, ¿no es cierto? Y entonces, si este gobierno lo emprende, macanudo, y si no, pues hay que seguir liando, porque tenemos que ser como la gota de agua que horada la piedra. Y eso es lo más importante. Así que, nada, Sergio, creo que hemos llegado al final de este programa, pero... Muchas gracias por darnos tu experiencia en este tema de la seguridad ciudadana, que yo hasta ahora, yo he escuchado muchas cosas, pero hasta ahora no escucho propuestas, planes y algo articulado, como lo que has expuesto el día de hoy. Gracias, Sergio, gracias. Seguiremos trabajando. Lo hacemos con mucho cariño porque el podcast Doctor Cáceres está para ustedes, para servirlos con mucho cariño, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias.